Estoy en comunicación con el dirigente, el profesor Fernando Esteche, de la agrupación Quebracho. Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo ves esta actualidad política, este gobierno de Alberto Fernández, que empezó con mucha expectativa en varios sectores sociales y ahora lamentablemente muchos que lo votaron se sienten defraudados? Yo creo que tendrá que ver con las urgencias de cada uno de los sectores y cada uno de los compañeros y compañeras respecto de las urgencias, de las expectativas que tenían. Es muy pronto para hablar de una defraudación. Lo que sí es un gobierno que habría que haber entendido desde el vamos, desde el momento mismo en que Cristina Kirchner plantea la candidatura de Alberto Fernández, entender que se trataba justamente de Alberto Fernández y no de Néstor con bigote o de Cristina con pantalones, y se trataba de Alberto Fernández, con todo lo que eso significa, ¿no? Con las terminales que tiene Alberto, con las relaciones que tiene Alberto, con los modos que tiene Alberto, y atendiendo, no casualmente, a una candidatura de ese tipo, porque se prestó atención, entiendo yo, a un contexto regional determinado, de gran aislamiento, de gran retroceso, de empoderamiento, de recolonización o redespliegue imperialista en la zona, y un contexto nacional donde, si recordamos hasta el viernes antes de aquel sábado donde manda el tuit o el posteo de Facebook Cristina, había los sectores nacionales absolutamente dispersos. Un acto el 17 de octubre en Tucumán sin la presencia de Cristina, algunos gobernadores azules ahí coqueteando con el liberalismo en torno del proyecto cordobés, los intendentes del conurbano, del sector AMBA divididos entre sí, se hablaba de un peronismo sin Kirchner, sin Cristina, o de un kirchnerismo sin peronismo. Sí, había un proceso de dispersión que yo creo que la candidatura de Alberto y Cristina lo licuó, lo aniquiló, lo fagocitó y construyó las condiciones de posibilidad de la derrota del macrismo. Ahora, los tiempos y las expectativas que cada uno haya puesto en eso depende de cómo cada uno lo haya leído. Yo creo que siempre, si uno mira para atrás lo que fue el macrismo, esto es mucho mejor que el macrismo. Si uno mira el mapa regional respecto del redespliegue imperialista en la zona, esto, a pesar de las críticas que podamos hacerle, es una piedra en el zapato para el redespliegue imperialista en la zona. Y obviamente hay muchos debes, muchas cuestiones que criticar, y soy de los que cree que tenemos que criticarla, que no tenemos que callar la ¿Por qué boca. este gobierno tiene una actitud hostil hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro? No, el gobierno tiene una actitud errática, yo diría, no hostil, al contrario. Si fuera hostil uno tendría claro dónde juega. Me parece que tiene una actitud errática condicionada por las relaciones exteriores y por el juego exterior que elige, donde un día decide en función del acuerdo con la deuda, decide Belis lo que hay que decir en la OEA, Solá se entera por un Twitter, y el presidente después los desmiente en un programa de radio. Es una actitud errática. Si me preguntas a mí, no me gusta nada, me gustaría ser más contundente, pero no olvidemos que la propia presidenta y actual vicepresidenta tuvo miradas muy de impugnación respecto de la salubridad democrática del gobierno de Maduro. Yo creo que eso es una insensatez, me parece, no lo acompaño ni lo comparto, pero sí puedo explicármelo, que es lo que estamos intentando de hacer, ensayar una explicación del porqué de algunas actitudes. La permanencia del Grupo Lima y la relación respecto del gobierno de Maduro me parece que tiene que ver directamente con los condicionantes de letra chica que se recibieron en torno de la renegociación de la deuda, que es algo, por otra parte, que también me parece criticable. Por eso te decía, yo soy de los que creo que las cosas hay que criticarlas. Ha sido un gobierno a todas luces para el sistema político y para los medios de comunicación, para todos lo hemos definido como un gobierno de transición, un gobierno en disputa. Bueno, ese tránsito, esa transición puede ser hacia una refundación neoliberal si nosotros no tironeamos para que sea en una orientación o para el lado de los intereses ¿Pero por qué populares. Alberto Fernández en la campaña dijo que él era liberal progresista? ¿No son dos términos que se contradicen?
¿Cómo analizas lo que dijo Alberto durante la campaña? No, primero, tres cosas te digo sobre eso. Lo importante siempre es lo que se hace, no lo que se dice. Pues dicen cualquier cosa. Después, en cuanto a las categorías estrictamente tomadas desde el punto de vista de la ciencia política y de la historiografía, liberal y progresista es más o menos lo mismo. No quiere decir que eso sea bueno, ¿se entiende? Pero digo, los liberales en la historia de América Latina y de nuestra América han sido el sector progresista, justamente en oposición a los conservadores. Alberto dijo algo más grave, me parece, que es socialdemócrata, ¿no? Sí, Negando o por lo menos obviando su condición peronista. El peronismo, si hay algo que tiene, es que es una nueva teoría universal que va a cuestionar a las categorías eurocentristas, sean una teoría liberales. superadora, sobre Una todo para teoría Argentina y para que por Estados lo menos Unidos. está más allá o se contrapone o está fuera de los cánones de estas teorías eurocentristas, y me parece que lo interesante hubiera sido reivindicar ese peronismo. Hay poco peronismo, si me preguntaras, en el discurso y en la acción, pero eso tiene que ver con nosotros, con las debilidades que tenemos como pueblo, porque yo, justamente por venir de una formación del pensamiento crítico, por venir de una trayectoria militante donde el repertorio de la calle tiene tanta fuerza, y por ser argentino, y la Argentina, si querés, en la historia moderna nace con las masas, y en la historia, digo, las lanzas y las masas también, digo, toda nuestra historia está atravesada por la presencia del pueblo. Me parece que no corresponde que esperemos un gesto de un dirigente, sino que tenemos que construir el gesto de ese dirigente a partir de la lucha popular. ¿Qué nos puedes decir de la relación con Inglaterra? Porque siempre que Bracho se caracterizó por tener un fuerte contenido antiimperialista y protestar por el tema de Inglaterra, la posición que tiene con nuestro continente. ¿Cómo ves este tema, la relación con Reino Unido? No, mira, yo creo que justamente el gobierno asume condicionado por la cuestión de la deuda, y en ese sentido se condiciona solo a un arco geopolítico que tiene que ver con el atlantismo, el eje norteamericano-británico, que hacia su interior tiene contradicciones y se expresa de distintas maneras, pero digo, este gobierno eligió en su momento el respeto o la convivencia con ese eje. Me parece que es una política errada, que no va a buen puerto, que no resuelve ni los problemas argentinos ni los nuestroamericanos. Y en ese sentido me parece que la pospandemia lo que abre es un nuevo escenario geopolítico global, en el que, si tuviéramos una política exterior seria, tendríamos que estar prestando atención y ver cómo nos ubicamos en ese juego. ¿El país tiende a un bipartidismo entre el kirchnerismo y el macrismo? ¿O puede surgir una nueva alternativa? Yo creo que es más grave que un bipartidismo. Yo creo que estamos más en una lógica de lo que fue el Frente Nacional en Colombia, o el Frente de Punto Fijo en Venezuela, o el Pacto de Café con Leche en Brasil, que es lo que nosotros en los 90 llamábamos el Partido Único del Ajuste. Este coqueteo con Larreta a mí no me gusta nada. Me preocupa más la tendencia a una lógica de alternancia gubernamental en la administración de la cosa pública de parte de los mismos intereses. Yo creo que después de la experiencia que hubo en Argentina en los últimos años, no en el último lustro, sino en la década anterior, me parece que no debiera haber espacio para esa posibilidad, y que necesariamente o con la expresión frente de todos, o con una nueva expresión, tiene que surgir una expresión de lo popular, en términos de la disputa del gobierno. ¿Puedes postularte el próximo año para un cargo de diputado? Legalmente, No, ¿cómo no, es tu no, no. situación? No, poder desde el punto de vista de las posibilidades legales, judiciales, eso siempre podría. No está en mis expectativas ni en mi concepción de construcción política. Yo estoy ahora reorganizando lo que es Patria para Todos, que es de alguna manera heredera de las experiencias que se hicieron como Quebracho, que ya desapareció como experiencia política, lo que hicimos con Tierra, Techo y Trabajo en su momento, en el 2015-2016, en plena derrota,
es depositaria de esas experiencias y hoy estamos tratando de articular esa experiencia política que tiene un condimento de presencia callejera, de trabajo territorial, de trabajo sindical y de trabajo en el campo puramente político. Así que estamos en eso, pero no pensando en candidaturas personales, que nunca se nos pasó por la cabeza, sino tratando de trabajar en función de construir genuinas representaciones de compañeros, que hay muchos muy capaces y muy bien posicionados para eso. ¿Qué está viviendo el mundo? Porque algunos dicen que es una guerra bacteriológica. ¿Tú cómo la definirías? No, me parece que en todo caso sí, es una categoría que se puede usar o no, metafóricamente o no metafóricamente. Sí me parece que es la devolución que la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, el mundo, el planeta, el globo, lo que fuera como que uno quiera definirlo, es una reacción que tiene que ver a las condiciones de producción del capitalismo concentrado. Es decir, la incapacidad de la humanidad de resolver a esta altura del conocimiento humano, de resolver enfrentar una pandemia de este tipo, tiene que ver con las condiciones de producción del capitalismo, con la mercantilización de absolutamente todo y con la inequidad y la desigualdad. Y la reacción también de la naturaleza respecto de la producción, de la aparición de pandemias de este tipo, también tienen que ver con las formas de producción y de consumo que son absolutamente nocivas en cuanto a la sustentabilidad del planeta. Así que me parece que lo que está viviendo el mundo es una alerta fuerte, una luz de alerta fuerte que nos tendría que hacer repensar las formas de producción, las formas de consumo y las formas de organización social y política. ¿Estás a favor de la cuarentena? Porque hay muchos grupos que dicen que es una exageración tener tanto tiempo de cuarentena y que no haya reactivación económica. Sí, yo estoy de acuerdo con el aislamiento social preventivo obligatorio, me parece que a la población hay que cuidarla. También creo que hay que cuidar las fuerzas económicas, pero es una mentira el planteo ese en términos de... No quiere decir que si la gente estuviera en la calle habría reactivación económica, porque el problema de la reactivación económica tiene que ver con las orientaciones productivas, las alianzas globales e incluso con la negociación de la deuda. No tiene que ver con la cuarentena. Yo creo que en cuanto al planteo del aislamiento social preventivo obligatorio, estoy muy de acuerdo, creo que es una política de Estado que hay que respetar y que quien no la respete está directamente produciendo política destituyente, pero eso no quita que por otro lado esté planteando la necesidad de una reactivación económica que creo que no se hace, como ponderan por ahí algunos sectores del gobierno con las IFE o las TPA. La reactivación es con laburo. Si tenés el 50% del aparato productivo o más ocioso, me parece que ahí tenés un esquema de 2 más 2 es 4. Si tenés el 50% del aparato productivo ocioso, bueno, tenés que poner a trabajar ese 50%, eso genera, duplica la mano de obra, de trabajo formal, y pone a la Argentina en otras condiciones. Me parece que no es muy compleja la receta. La última pregunta. ¿Por qué sectores del periodismo te han demonizado tanto a ti, a Luis de Lía, por tener una posición antiimperialista? No, eso tendrá que ver, lo podrían responder las intenciones editoriales de quienes han producido esos estigmas y esas construcciones simbólicas. Me parece que en general en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, siempre van a aparecer en vida. Esto lo decía Lenin en El Quehacer, se ha hablado sobre distintos dirigentes, salvando las distancias, sobre distintos dirigentes revolucionarios. En general, se combate y se estigmatiza aquello que molesta, incluso aquello que devuelve una imagen especular, ¿no? que muestra la fealdad o la mediocridad del otro. Yo creo que algunos de nosotros, como Milagros, como bueno, vos lo nombrabas a Luis, algunos de nosotros demostramos que se puede ser de otra manera, que se puede hacer política de otra manera, y eso el sistema político no le resulta muy simpático. Generalmente los medios estigmatizan a los que tienen una posición antiimperialista, ya sean de izquierda o seamos nacionalistas. O sea, esto es algo muy común. A los nacionalistas también yo no veo la diferencia. Si vos me preguntaras a mí, yo soy de izquierda y soy nacionalista, no veo la diferencia en las categorías, pero es cierto, claro, pero tiene que ver con la economía política de medios, con la estructura de propiedad de los medios y con los que definen los discursos circulantes en los medios. Fíjate que nosotros
por haber hecho marchas de manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo libanés en su momento, cuando fue bombardeado, inmediatamente se nos signó de antisemitas. Y si hay algo que no tiene que ver con lo que nosotros hemos abrevado ideológico filosóficamente, es el racismo. Así que poder pensar la política en esos términos. Así que nosotros nos lo explicamos desde la propiedad de los medios, desde el discurso circulante, que claro tiene una fuerte impronta, hay fuerte poder en imposición de discurso de aquellos sectores que son los que producen los hechos más oscuros de la economía global. Muchísimas Y lo hemos gracias, pagado, Fernando. digo una cosita más, lo hemos pagado no solo con estigmatización simbólica, sino lo hemos pagado con cárcel, lo pagamos con el físico. Nos han perseguido por nuestra posición antiimperialista. Sí. Como pasó en los 90 con la posición de Seineldin, que era nacionalista, patriótica, antiimperialista y también purgó cárcel. Salvando las distancias, también ustedes sufrieron por estar en contra de este sistema que lamentablemente está demostrando que no agrupa a las mayorías. Muchísimas gracias. Así es, compañero. Gracias a vos.